Los antiguos romanos siempre se esforzaron por subyugar a las numerosas tribus que habitaban Europa. Los celtas eran enemigos formidables que obligaron incluso al gran Julio César a pasar muchos años guerreando en la Galia, hasta que finalmente fueron derrotados. Pero existía un pueblo tan cruel y salvaje en la batalla que era considerado como bárbaro incluso por los celtas. Eran los germanos. Al igual que los celtas, los germanos no eran exactamente un solo pueblo. Estaban divididos en muchas tribus diferentes que compartían la misma lengua, creencias religiosas y cultura en general. Habitaban en Germania, una gran región clasificada por los romanos y donde hoy se encuentra Alemania, Austria, Holanda, Bélgica y parte de Francia. Germania es una tierra de colinas y ocupada predominantemente por densos bosques y algunos pantanos, con los altos árboles tan juntos que crean un manto casi constante de sombra y niebla en el suelo. Sus fronteras naturales eran el río Rin, que separaba Germania de la Galia, y las estepas que separaban Germania de Excitia, la tierra de los temibles jinetes nómadas, y fue en ese entorno oscuro y hostil donde vivieron los pueblos germánicos. La cultura protogermánica se originó alrededor del 1800 a.C. Las tribus que dieron lugar a esta cultura procedían de Escandinavia y debido a los cambios climáticos emigraron hacia el sur entrando y ocupando territorios que antes pertenecían a los celtas. Desde entonces, celtas y germanos han pasado muchas generaciones compartiendo un odio mutuo, librando sangrientas batallas por territorios. En la época de las conquistas romanas, las principales tribus germánicas eran los suevos, frisones, cimbros, teutones y marcomanos. Las tribus estaban formadas por diferentes clanes de tradición guerrera. De hecho, la casta guerrera dirigía a la sociedad germánica y los líderes de cada clan organizaban una asamblea de guerreros para decidir sobre asuntos de guerra o paz y juzgar los crímenes y castigos. En el primer lugar se encontraban los miembros de la nobleza, en segundo lugar los hombres libres, que podían portar armas y participar en la asamblea de guerreros. En tercer lugar los siervos, como agricultores, pescadores, herreros y por último los esclavos. Las mujeres eran muy respetadas y tenían sus funciones en la sociedad, como la confección de ropa, la alfarería y el cuidado de los cultivos. Los hombres reconocían la capacidad de las mujeres para intuir los acontecimientos y no dudaban en pedirles consejo. El matrimonio era algo que se tomaba muy en serio, tanto los hombres como las mujeres se casaban una sola vez en su vida. En raros casos, los miembros de la nobleza tomaban más de una esposa si era necesario para engendrar hijos o en matrimonios políticos. La agricultura era la principal fuente de alimentación, además de la ganadería y la caza de animales salvajes. A diferencia de los celtas, los germanos no eran muy proclives al arte y, según el historiador romano Tácito, daban poca importancia a la plata y el oro. Cada tribu tenía un jefe supremo, o rey como muchos se autoproclamaban. Estos reyes eran elegidos por la asamblea de guerreros y también podían ser depuestos por medio de la elección, y eran responsables de comandar a los guerreros durante las batallas, siendo acompañados por un grupo de guerreros de élite. Los hombres libres eran entrenados desde la infancia por sus padres, tíos o hermanos mayores, y eran considerados aptos para el combate a los 16 años, cuando el jefe de la tribu les entregaba un escudo y una lanza. Este entrenamiento producía guerreros grandes y fuertes que llevaban largas barbas o bigotes. Julio César describió a los germanos de la siguiente manera: los germanos son increíblemente altos, valientes y hábiles con sus armas, incluso su propia mirada es insoportable. Los germanos de la tribu de los suevos eran considerados los más temibles y sus guerreros tenían como característica llevar el pelo largo atado a un lado de la cabeza. En 1948 se descubrió un cráneo masculino en Osterwitz, Alemania, que aún conservaba el pelo y el nudo tradicional suevo. El arma principal era la lanza, pero también utilizaban hachas, jabalinas, hondas, cuchillos largos, espadas y un arma poco habitual para la época, el garrote de madera. A pesar de ser un arma primitiva, el garrote era capaz de generar un gran impacto rompiendo escudos, huesos y causando heridas incluso a los soldados que llevaban armaduras y cascos. Los germanos eran expertos en tácticas de guerrilla y terror psicológico, utilizando el bosque para emboscarse y luchando incluso de noche.
Algunos guerreros pintaban sus armas y sus cuerpos con un tinte negro, utilizando carbón vegetal mezclado con un poco de agua, creando un camuflaje y dejando solo los ojos visibles para aterrorizar a sus enemigos. Se llamaban Jari, los guerreros fantasmas. Incluso en su entorno, los germanos fueron capaces de desarrollar una caballería respetable y emplearon una táctica impresionante cuanto menos, en la que los jóvenes guerreros avanzaban corriendo junto a sus caballos durante el ataque, creando un asalto simultáneo de caballería e infantería. Abandonar las armas y huir de la batalla era inaceptable, y Tácito describe que algunos guerreros se suicidaban en la horca cuando cometían este acto vergonzoso. Otra costumbre inusual de los germanos era llevar a sus familiares cerca del campo de batalla, para que durante los combates los hombres pudieran escuchar los gritos de ánimo de sus esposas e hijos. Después de todo, la mayor parte del tiempo era por ellos que estaban luchando. También llevaban las pieles de animales como osos, lobos y jabalíes de forma ritual. Esta costumbre se remonta a la prehistoria y creían que llevar las pieles de estos animales les daría fuerza y valor en la batalla. Los famosos berserkers de las sagas vikingas tienen su origen en los pueblos germánicos, así como la mayoría de las deidades e historias de la mitología nórdica. Se sabe poco sobre los inicios de la religión proto-gremánica, cuyo origen se remonta al Neolítico. En algunos puntos se asemeja a la religión de los celtas, como la veneración de las fuerzas de la naturaleza y los animales. Sin embargo, la religión proto-germánica tenía rasgos únicos, algo más primitivos que hoy se consideran oscuros. Las sacerdotisas eran la figura principal de esta religión, siendo curanderas, parteras y videntes, y consultaban a los dioses mediante la adivinación y los presagios. Las sacerdotisas eran temidas por los romanos, pues incluso los jefes de las tribus obedecían sus dictámenes. No era raro que los germanos hicieran sacrificios humanos. Colgar los cuerpos de los enemigos de los árboles era una forma de realizar estos sacrificios y enviar una advertencia a sus enemigos. Hay informes de soldados romanos que entraron en pánico, tan temerosos de adentrarse en los bosques germánicos. Muchos dioses de la mitología nórdica tuvieron su origen en la religión proto-germánica, como Odín, Thor, Frigga y Tyr, que originalmente tenían nombres diferentes. Odín se llamaba Wonadas, el padre de los dioses, señor de la sabiduría, la muerte y el comercio. Thor se llamaba Tunaraz. Era el dios de la lluvia y el más cercano a los humanos, en el sentido de proteger nuestro mundo y ayudar con las cosechas. Frigga recibió el nombre de Frigio, esposa de Wonadas y diosa protectora de la familia, las mujeres y la venganza. Tyr poseía el nombre de Teibas, dios de la guerra, el valor, la lealtad y al que se hacían la mayoría de los sacrificios con sangre. La diversidad y la fuerza de los pueblos germánicos causaron muchas dificultades a los planes de expansión de los romanos, y un conflicto entre las dos culturas sería inevitable. La fama de bárbaros sanguinarios que arrastraban los germanos estaba más que justificada, ya que incluso los romanos evitaban adentrarse demasiado en los oscuros florones de Germania. Los primeros contactos entre los pueblos germánicos y Roma se produjeron hacia el año 113 a.C., pero fue durante las campañas de Julio César en la Galia cuando los conflictos entre estos dos pueblos se intensificaron. Los germanos de la tribu de los suevos habían invadido el territorio de la Galia y habían ido expandiendo sus fronteras cada vez más. Los suevos estaban al mando del jefe de la tribu, Ariovisto, un impetuoso guerrero que ya había conseguido acumular victorias contra las tribus celtas. Una de estas victorias fue contra la tribu de los eudos, los nuevos aliados de Roma. Aprovechando el poderío militar de las legiones en la Galia, el Senado romano instó a Julio César a luchar contra los germanos, alegando que sería una amenaza aún mayor si otras tribus cruzaban el río Rin. Con la llegada de César y sus legiones a su territorio, Ariovisto organizó a 120.000 de sus guerreros en la cima de una colina y durante una reunión con César, declaró que no se rendiría ni abandonaría el territorio galo. Las sacerdotisas germanas habían advertido a Ariovisto que no entrara en combate contra los romanos antes del paso de la luna nueva, pues estaría prohibido derramar sangre durante las fases cambiantes de la luna. Haciendo caso omiso a la advertencia, Ariovisto comenzó la lucha confiando en la superioridad numérica de su ejército. Tras atraer a los romanos cerca del río Rin, comenzó la batalla y los germanos atacaron con la famosa furia que hacía temer a su pueblo.
Por desgracia para los germanos, las tácticas de batalla romanas resultaron ser muy superiores y poco a poco los germanos fueron sometidos, siendo empujados contra las orillas del río. Pocos lograron cruzar el río para escapar de las legiones y siguiendo la costumbre germánica de llevar a sus familias cerca de la batalla, muchos no pudieron escapar a tiempo para la batalla y casi toda la tribu de los suevos fue aniquilada en este día. En los años siguientes, los romanos siguieron invadiendo y conquistando territorios en Germania. Los germanos pagaron un alto precio por subestimar a las legiones de César, pero su venganza contra Roma aún estaba por llegar. Los romanos tenían la costumbre de acoger a jóvenes de las familias nobles de las tribus y naciones que lograban someter. Esto se hizo para formar a estos jóvenes como comandantes del ejército romano y para ganar la confianza de los pueblos que estaban bajo el dominio de Roma. Uno de estos jóvenes era Arminio, un príncipe de la tribu germánica de los queruscos. Arminio fue entrenado en el estilo de combate romano para convertirse en un oficial militar y muy pronto mostró aptitudes para el cargo. Se ganó el derecho a ser considerado ciudadano romano y alcanzó el rango de tribuno militar, algo parecido al cargo de capitán en los ejércitos modernos, una hazaña muy impresionante para alguien que provenía de una tribu de bárbaros tan despreciada por los romanos. Durante su carrera militar, Arminio formó parte del ejército comandado por Tiberio Claudio, un general romano de gran influencia que se convertiría en emperador de Roma en los años siguientes. Arminio luchó en muchas batallas, sirviendo como comandante en las legiones durante las invasiones en Germania, enfrentándose y derrotando a sus propios nativos. Esta dedicación hizo que muchos miembros de la nobleza romana respetaran e incluso admiraran a Arminio. Gran parte de los territorios germánicos pasaron a depender del Imperio Romano y las tribus germánicas se vieron obligadas a pagar elevados impuestos para poder vivir en sus propias tierras. Estos territorios estaban bajo la responsabilidad del cónsul Publio Quintilio Varo, y para mantener la paz tenía a su disposición 3 legiones romanas que sumaban aproximadamente 20.000 hombres. Cuando Arminio se dio cuenta de la degradante situación en la que se encontraba su pueblo natal, no pudo resistir su aversión contra Roma y comenzó a idear un plan que pasaría a la historia. Había llegado el otoño y las legiones romanas que servían en Germania necesitaban marchar a una región más cálida antes de que llegara el invierno. Para ello necesitaban atravesar el bosque de Teutoburgo, un bosque denso y oscuro lleno de árboles y musgo. Arminio había mantenido reuniones secretas con los jefes de las tribus germánicas y planeaba atacar las legiones durante la marcha en medio del bosque. Arminio conocía muy bien el poder de la táctica romana y sabía que en un terreno tan accidentado las formaciones romanas perderían gran parte de su eficacia. En un día nublado y lluvioso, los germanos se escondieron en el bosque y esperaron el paso de las legiones. En el momento ideal, Arminio dio la orden de ataque y los germanos atacaron la columna romana desde 2 direcciones diferentes. Cogidos por sorpresa, los romanos apenas tuvieron oportunidad de reaccionar. Sus disciplinadas formaciones no pudieron organizarse a tiempo y para colmo el terreno estaba embarrado y resbaladizo por la lluvia. 20.000 legionarios perdieron la vida en aquel oscuro día. Se dice que el propio Quintilio Varo, junto con otros oficiales romanos, se quitó la vida durante la batalla temiendo ser capturado y sacrificado en los temidos rituales germánicos. Los 3 estándares de las legiones se perdieron, 2 fueron saqueados por los germanos y el tercero desapareció en los pantanos del bosque. Al enterarse del suceso, el emperador romano Augusto pasó días preso de una rabia impotente y se dice que se golpeaba la cabeza contra los muros del palacio y gritaba a cada momento: «Quintilius Varo, devuélveme mis legiones. Quintili vare, legiones rede», en latín. La pérdida de 3 legiones fue un impacto terrible para el orgulloso imperio romano, y en este suceso perdió su aire de invencibilidad. En los años siguientes, Roma envió varias expediciones militares para castigar a los germanos y se libraron muchas batallas. Pero la lucha se prolongó tanto que el nuevo emperador Tiberio renunció a anexionar Germania al territorio del imperio romano. El heroico Arminio fue asesinado a los 36 años, probablemente por su propio suegro. Arminio recibió el título de Libertador de Germania y es un símbolo de valentía y la resistencia de los pueblos germánicos. Las tribus germánicas fueron capaces de repeler el avance de Roma, aunque les costó un alto precio.
Durante la invasión de los hunos en Europa, muchos pueblos germánicos se adentraron aún más en los territorios romanos en un período que se conocería como las invasiones bárbaras. Durante la migración de los pueblos germánicos hacia Europa occidental, algunas tribus como los vándalos, ostrógodos y visigodos sembraron el terror en los territorios romanos, saqueando y devastando muchas ciudades y pueblos. Poco a poco los distintos pueblos germánicos pasaron a dominar distintas regiones del antiguo Imperio Romano y se organizaron en los territorios conquistados. En el siglo VII, casi todos los pueblos germánicos estaban establecidos en partes de Europa. Las invasiones germánicas trajeron el desorden, la destrucción, el hambre y el saqueo al ya decadente Imperio Romano, precipitando así su desaparición. Con el tiempo, la cultura germánica se mezcló con la de otros pueblos de los territorios conquistados, haciendo de la influencia de los pueblos germánicos una importante base de la cultura europea.